¿quién realmente era el profeta en Israel? ¿Quién realmente era este personaje? Ahora, esta pregunta ya no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista antropológico, social. ¿Podemos acercarnos a la figura profética desde el área antropológica? ¿Es posible evitar la disciplina teológica para acercarnos al profeta de una forma cultural? Vamos a intentar respondernos estas tres preguntas para poder concluir quién fue realmente el profeta veterotestamental. Porque estas preguntas son complicadas, ya que la figura profética en el antiguo Israel estaba necesariamente ligada a la figura de su deidad. Entonces, de alguna u otra forma, cuando tú pones en tela de juicio el origen y la identidad de, del profeta, tú estás poniendo en tela de juicio la identidad del mismo Yahvé, del mismo Dios. Pues, como ya vamos a aprender, el profeta es alguien muy, pero muy especial para Yahvé. Es considerado un mensajero de Dios y de alguna forma representa la presencia de Dios misma en la cotidianidad de las personas. No obstante, cuando nosotros nos acercamos al área cultural y al área antropológica, vamos a toparnos con esta piedra. ¿Cuál es la piedra? Que el profeta no siempre fue mirado en el antiguo Israel de la forma que es mirado en el presente. Yo no sé cómo ustedes ven el Antiguo Testamento, pero si ustedes ven el Antiguo Testamento como una, y aquí haciendo alusión a lo que decía Andrés, porque aquí es donde Lázaro cambió el tema de la inspiración, no de la inspiración, el tema de la inerrancia de la Biblia. Aquí lo cambia, porque siempre las culturas conservadoras se ha creído de que todo es palabra de Dios, absolutamente todo, ¿cierto? Todo, todo, todo. Y en esa postura la inerrancia de la Biblia dice que no tiene errores, que no tiene fallas, que no tiene contradicciones, todo pero personas como Sanford, personas como otros eruditos son capaces de decir, bueno, yo tomo los textos más antiguos que tengo en el hebreo eh, y en el griego del Antiguo Testamento y veo errores de ortografía y veo en algunos casos un hebreo muy malo. Ellos son capaces de decir eso y al decir eso no están juzgando de que la Biblia sea palabra de Dios, decir que el hebreo, por ejemplo, del libro de Miqueas o el hebreo del libro de Crónicas es malo, no está juzgando de que la palabra de Dios es mala, ni estás poniendo en tela de juicio que realmente ese, ese pedazo o esas letras con falta de ortografía o con faltas graves de síntesis, no, sin, ah, Sintaxis. sintaxis. Muchas gracias, gracias, gracias. Que hago clases en inglés todo el día, brother. Ya me estoy. Entonces, la sintaxis, la simiótica, decir eso, que tiene una mala sintaxis, que tiene una mala organización, no estás diciendo de que no es palabra de Dios. Entonces, en este sentido, la inerrancia cambia, porque no todo es palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento contiene la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, no sé si ustedes han leído el libro de Job. Si lo han leído, regálenme un corazoncito. En el libro de Job dice de que tres amigos y uno más estuvieron hablando por ¿cuántos capítulos en el libro de Job? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos capítulos hablaron ellos? El libro de Job tiene 42 capítulos.
Y en el capítulo 42, abran su Biblia, por favor. Capítulo 42. En el capítulo 42, en el capítulo 42, verso 7, no sé si alguien me lo puede leer. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: Estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Ok, gracias, Claudia, pastora Claudia. Lo que ustedes han dicho de mí, ¿qué dice? No es verdad. Ahora, ¿dónde está lo que ellos dijeron que no era verdad? En todo el libro. En todo el libro de Job. Entonces, tú agarras un discurso de los amigos, ¿cierto?, de Job. Por ejemplo, Job capítulo 31, 32, 33. Y tú vas a ver a los amigos ahí hablar. Y ellos van a decir un montón de cosas. Van a decir un montón de cosas. ¿Y qué dice lo que recién leyó Claudia? Lo que ellos han dicho no es verdad. Entonces, cuando tú tienes esto y tú dices de que, y tú ves el libro de Job, de que los amigos han hablado casi más de 20 capítulos, tú dices, hay 20 capítulos que contienen algo que no es verdad de Dios. Porque el mismo Dios en el capítulo 42 dice, ellos han hablado cosas de mí que no son verdad. Entonces, la mayoría de la gente que predica, incluso yo he escuchado predicadores que hablan sobre los discursos de los amigos de Job y te arman los medios, la media teología, te arman las medias predicaciones y dicen, no, lo que pasa, cierto, es que los tres amigos de Job, Elifaz, Temán, Bildad, ellos hablaron y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos teologías monstruosas, porque tenemos teologías monstruosas donde dice, si tú no has pecado, Dios realmente no te pudo haber traído este mal. Tú tienes este mal porque tú pecaste. Y ahí tú te das cuenta, wow, mucha gente desarrolla teologías de eso. Entonces, y Job le dice, no, si yo no he pecado, yo no he hecho nada de verdad. Y ahí los amigos de Job le dicen, no, que tú eres un orgulloso, un soberbio, ¿dónde estabas tú cuando Dios creó esto, aquí, acá, dónde estabas tú? Y nosotros tomamos eso y lo vemos, wow, pero realmente la teología que contienen esos capítulos es una teología totalmente equivocada. Entonces, wow, entonces tenemos más de 20 capítulos en el libro de Job que es teología equivocada. Si nosotros pensamos eso, ¿no va a ser también de que podemos tener otros capítulos en la Biblia con teología errónea? Entonces, en este sentido, el Antiguo Testamento, ¿cómo lo ves tú? ¿Como desde Génesis hasta Crónicas, si sigues el canon hebreo, o desde Génesis hasta Malaquías, si sigues, cierto, el canon griego? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves todo es palabra de Dios o realmente contiene la palabra de Dios? En cada uno de los sucesos históricos, Israel tenía la misma revelación de Dios, o Israel fue desarrollando su revelación, a lo cual nosotros podemos llamar, y muchos de ustedes lo han escuchado, como revelación progresiva, que de alguna u otra forma Israel fue conociendo y desarrollando su teología a través de la historia y a través de las cosas que iba descubriendo de Dios, pero poco a poco. Algo que incluso podemos ver en textos como ¿se acuerdas cuando le enseñé el tema de la diferencia del censo de Reyes y de Crónicas? ¿Le enseñé eso? ¿Se acuerdan? ¿O no se los enseñé? No lo hemos visto. Ok, vamos a ver entonces los dos censos. El censo de 2 Samuel, capítulo 24, y el censo de Primera de Crónicas, 21. Que alguien me pueda leer, por favor,
2 Samuel 24:1. Y que otra persona pueda leer 1 Crónicas 21:1. Acá 24:1, pastor, de 2 Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Muchas gracias. ¿Y quién tiene Crónicas 21? 1 Crónicas 21:1. Yo. 21:1, ¿cierto? Ajá. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo, eso, me parece. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál es la diferencia que ustedes ven entre los dos textos en la misma situación? El que motiva el censo. El que motiva el censo. En Samuel, ¿quién lo motiva? Dios, Y en Crónicas, Satanás. ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Entonces, cuando tú, por ejemplo, usas todos estos recursos que te estamos entregando y poniendo en tus manos, tú eres capaz de decir de que los libros, ¿cierto? Vino el evento, después se transformó en tradición oral, después vino la crisis llevó a escribir, después la escritura, ¿cierto? Llevó a una edición y después a una finalización. Cuando esos recursos tú los tomas, capítulos como estos no te quitan el sueño. Capítulos como estos realmente no te amargan ni nada, porque tu Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Porque tú entiendes que de alguna u otra forma la teología, la forma de ver a Dios de los israelitas en el mundo, en su contexto, fue creciendo, se fue desarrollando y en un principio pareciera ser, porque los eruditos dicen que Samuel está datada antes de la caída de Jerusalén del año 587 y Crónicas está datada después de la caída del año 587, incluso después de que volvieron del cautiverio en el año 539. Entonces eso quiere decir que al principio Israel decía de que lo bueno y lo malo provenía de Dios. Lo bueno y lo malo provenía de Dios. Sin embargo, cuando tú ves en el roce social que Israel pudo haber tenido, no lo sabemos, lo estoy infiriendo, pero pudo haber tenido con la religión persa en el cautiverio. ¿Y por qué hablo esto? Porque la religión persa es la primera religión que habla de un antítesis, de un antónimo del Dios bueno y pone a un Dios malo. Entonces, pareciera ser que los hebreos desarrollaron ese concepto del mal, del cual sacan de su propio idioma del hebreo el shatán, que significa el enemigo, y que posteriormente, ¿cierto?, en el arameo, descanta en Satanás, y que pareciera ser que el mal ya no proviene de Dios, sino una personificación del mal que se llama Satanás, del shatán, el enemigo, y que este hombre fue creado, o este personaje, este sujeto fue creado por el mismo Dios, y es algo que la religión y la teología judía, especialmente rabínica, desarrolla de una forma increíble. No sé si ustedes han leído el desarrollo de Satanás en la teología rabínica. Ellos desarrollan todo un cuento de que era un ángel caído, de que estaba, cierto, era el que adoraba en el cielo y que hubo una guerra, y esa misma guerra también la vemos en el Nuevo Testamento porque está mencionada en el libro apócrifo de Enoch, y nosotros lo vemos que Judas lo cita cuando Miguel pelea, cierto, contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces ahí tú te das cuenta de que hay un desarrollo, hay una, y perdónenme la palabra, por favor, que nadie se vaya a ofender, lo hago con una forma responsable, hay una evolución teológica, hay un desarrollo teológico, hay un crecimiento teológico. Entonces, cuando tú entiendes esto, tu forma de ver la Biblia te cambia, y todas las preguntas que tú pudiste haber tenido de alguna u otra forma, no es que las vas a responder, porque como siempre nos enseña Matías, vamos a tener más preguntas, pero de alguna u otra forma tienes paz en tu corazón.
Porque tu fe, tu confianza en Jesús de Nazaret no depende de que todo esté clarito, cuadradito, y que todo te calce, y que aquí y acá, y vamos bien, y la tradición, y Samuel escribió el libro de Samuel, y Jeremías escribió Reyes, muy bien, y Moisés escribió, ¿cierto?, el libro de Deuteronomio, muy bien, clarito ya. Eso, tu fe no depende de tener todo clarito. Tu fe depende de y no voy a predicar ahora, ni voy a pasar a filosofía de la religión, pero nuestra fe depende de algo totalmente diferente, distinto, incluso en las arenas movedizas de no conocer muchas cosas. Entonces, cuando tú entiendes esto, puedes ir al tema del profeta y poder decir lo que yo estoy diciendo acá. La interpretación de la figura profética que hoy tenemos, con el conocimiento que hoy tenemos, es una figura que se ha desarrollado, ¿ok? Se ha desarrollado y que en primer lugar no es exclusividad de Israel, sino que vemos figuras proféticas en otros pueblos. Y pareciera ser que los profetas de Israel en primera instancia respondieron a esa figura profética. Y si la teología de Dios fue desarrollándose, fue evolucionando en el Antiguo Testamento, también el concepto del profeta. Porque el concepto del profeta primario que nosotros tenemos, el primero en llamarse profeta en el Antiguo Testamento es Abraham. Pero los primeros profetas que nosotros tenemos en Jueces o en Samuel son profetas estáticos, profetas carismáticos, profetas que bailan, que danzan, que pareciera ser que hablan en lenguas, que tienen glosolalia, que utilizan cierta visión. Y tú puedes decir, wow, ¿en Israel hubo eso? Claro que hubo eso. ¿Se desarrolló eso? Por supuesto. Entonces, no te complicas. Cuando tú entiendes eso, no te complicas de alguna u otra forma de que hubo un profeta fuera de Israel. Y puedes decir sin temor que el profeta no es una figura social que se origina en el antiguo Israel. Era el símil profesor del mago, del agorero. Los egipcios llamaron a sus magos cuando apareció Moisés, y en Babilonia igual con Daniel los magos eran permanentes. Entonces Exacto. tal vez... Bueno, aunque Y esta poca miedo, porque a mí me causa santidad y temor un profeta, pero ¿cuánto que se mandó a matar a todos los profetas que habían ayudado a David, el primer rey, po? Y los mandó a matar a todos los profetas que existían. ¿quién mandó matar a todos los profetas que existían? El primer rey, Saúl, Saúl, que ayudaron a David y mandó matar, a los sacerdotes. claro, a los sacerdotes y profetas. Y mandó matar a los sacerdotes, sí, que le ayudaron, ¿cierto? Que le pasaron la espada y todo eso. Claro. Entonces sí, hay un homólogo, hay un horizontal en este caso. Voy a terminar de exponer en 2 minutos y voy a abrirlas para las preguntas, ¿ok? Hay un horizontal en este caso, pero tú te das cuenta de que el profeta en Israel, cuando nosotros terminemos de ver esta clase, es único en Israel. Sin embargo, al principio no era único, sino que al principio pareciera ser que en Israel también se entendió el profetismo como se entendió específicamente en Ebla, en la cultura de Ebla y en la cultura, ¿cierto?, de la cultura fenicia. Esas dos culturas fueron las culturas más grandes que de alguna u otra forma influenciaron, y porque son contemporáneas, influenciaron en la visión profética que tuvo Israel. Al proponer que Israel ha sido influenciada por las culturas de los pueblos que de alguna u otra forma interactuaron con su historia, es sin duda algo peligroso, yo lo reconozco. Especialmente para aquellos que ven la influencia cultural
como una amenaza a la inspiración del Espíritu Santo en el texto sagrado. Sin embargo, el pensar que la presencia del Espíritu Santo en cuanto a la dogmática de la inspiración y revelación se ve disminuida por el hecho de pensar que el diálogo social entre Israel y las culturas cercanas crearon una cuenta de préstamos culturales, los cuales más tarde desarrollaron perspectivas y creencias, es sin lugar a dudas una falacia. Los cánones de la revelación no se ven amenazados, sino que según mi punto de vista, y usted obviamente puede contradecir, no hay ningún problema con eso, para mí, según mi punto de vista, son fortalecidos. Y con esto quiero terminar. Esta es la media luna fértil o el creciente fértil. Y por eso se llama media luna. ¿Se dan cuenta que es como una media luna? Y aquí se supone que está Babilonia. Aquí está Babilonia. Y aquí está Egipto y aquí abajo, ¿cierto? Está Sudán. Entonces, aquí es como se está acercando incluso a Pakistán. Entonces, esa es la media luna fértil. Y pareciera ser que este espacio de comercio, de interacción, donde después se desarrollaron los grandes imperios, porque el imperio egipcio llegó hasta aquí, el imperio babilónico llegó hasta acá, pareciera ser que todos de alguna u otra forma conocían el último hit musical, todos conocían, ¿cierto? Todos tenían el mismo auto, el mismo vehículo, y todos tenían de alguna u otra forma los mismos puntos de vista religiosos en ciertos patrones. Entonces hubo un diálogo cultural muy increíble. Sin embargo, Israel es distinto, porque al principio Israel sí compartió el diálogo cultural con todos estos, incluso hasta teológicamente hablando, y en este caso en su nabilogía, en su profetismo, pero Israel, y eso es algo que vamos a ver, la próxima clase desarrolló una teología y una nabilogía, del hebreo naví, profeta, una nabilogía totalmente diferente. Mastíquenlo, se los entrego. Preguntas. Ahora para distinguir entre lo que era cultural de un profeta, tal vez por eso existía la norma o en que él no podía fallar en todas sus predicciones, cosa que no ocurría con los otros reinos. Sí, muy bien, es algo que nos explicó Claudia. Después la escatología, el futurismo que se desarrolló en escatología, fue un pilar para poder discernir si el profeta era verdadero o no. ¿Okay? Y eso es algo muy, muy especial. Y eso nos va otra vez, y gracias César, porque eso otra vez nos va a traer de nuevo la devoción en cuanto al texto bíblico. Porque si somos eruditos a lo, ¿cómo te puedo decir? A lo anti-escatológico, a lo anti-futurista, vamos a decir, no, simplemente el oráculo se escribió después de que pasó la sentencia. Pero no, yo no creo eso. Entonces, de alguna u otra forma, la devoción nos va a ayudar o se va a fortalecer cuando pensemos de que sí, de que si era un profeta de Yahvé, lo que él dijo, la palabra, la Dabar Adonai, la palabra de Jehová, se va a concretar en el tiempo y en el espacio. En la historia de Israel o de los personajes que están involucrados. ¿Preguntas o comentarios? No es necesario comentario o algo que tú puedas señalar o añadir. Observaciones. Profe, recuerdo de la lectura de Sicre, o Sicre, que no había en conclusión una lista de criterios que pudiéramos utilizar para reconocer si un profeta era verdadero. O sea, no era el único criterio este tema de que se cumpla la profecía o no. Exacto, gracias.
otros criterios más y que en definitiva no hay un consenso de una lista porque se cumple en algunos, en otros no, Ujú. y eso. Muy bien, ¿saben? Yo les traigo, pero yo sí les traigo una novedad. Yo voy a discrepar con Sigre, yo les traigo una novedad y esta es novedad de su profesor. Yo sí creo que se puede evidenciar cuándo es el profeta verdadero. ¿Y cuándo es? Aparte, desmarcándome del tema escatológico, para mí es esto. Algo que vamos a estudiar, no sé si la próxima clase, porque no me quiero retrasar, voy a tratar de hacerle el video para terminarles el PowerPoint, pero es esto. Porque el profeta cananeo marcaba esto, mire. Existía el rey, y el rey de alguna u otra forma creaba una realidad, una forma de cómo él quería que su sociedad fuese. Y esa sociedad que muchas veces traía eh, desigualdades sociales, el rico abusaba del pobre y todo eso, pero aparte de lo social, también realidad como los reyes podían casarse con su hermana, porque ¿cómo no se iban a casar con su hermana si los dioses se casaban con su hermana? Entonces, de alguna u otra forma, toda esa basura moral y ética y social era validada por el profeta. Entonces, en este caso, el profeta, que de alguna u otra forma era la manifestación de Dios, era subyugado por la realidad que construían los poderosos, en este caso el rey. Entonces, para mí, ¿cómo yo veo cuándo es el profeta veterotestamentario? Es realmente un profeta cuando no está en esta cadena, sino que está en esta otra. Es Dios y el profeta, y es Dios quien crea a través de su palabra la realidad y la sociedad en la cual el pueblo debe vivir, y el rey se subyuga a esa sociedad, y el rey se subyuga a esa forma de vivir, porque no proviene de la plebe, no proviene de una democracia ni de un congregacionalismo, proviene de Dios mismo. De Dios mismo. Y este Dios no está debajo del profeta, es Dios primero, después el profeta. Debería haber escrito ahí profeta con una letra más chica, porque primero es Dios, después el profeta, que entrega la palabra crea una realidad como nos enseñaba Camilo, esa palabra crea una realidad alternativa, una imagen profética alternativa, y esa realidad alternativa es la que el rey simplemente está al servicio de eso. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, un profeta que le besa los pies al rey, que le besa los pies al presidente, que le besa los pies al partido político, que le besa los pies a quien sea, para mí no es un profeta de Dios. Sin embargo, es simplemente un hombre que se está usando del ministerio y está sirviéndose del título. De Pero, hecho, Natán y Samuel están en esta línea. Dios profeta, realidad rey. y no solamente, Bajan. ¿cierto? Y Jeremías también, que es capaz de decirle, de ir a decirle al rey, oye, mira lo que estás haciendo, y el rey lo pone en la cisterna, ¿sí o no? Sí. El, incluso la tradición nos cuenta de que Isaías va donde Manasés y le dice, oye, se las canta a Manasés así rapidito, no aparece en el texto bíblico, pero la tradición nos cuenta, y Manasés, ¿qué hace? Lo manda a partir en dos, lo manda a serruchar, porque no le gusta lo que el profeta le está diciendo. Entonces, cuando está en este orden, para mí es un profeta verdadero.